Buenas tardes, soy la doctora Marrapodi Blanco y junto a mi compañera la doctora Puentes María Lucía, ambas residentes de cuarto año del Servicio de Tocoginecología del Hospital Aeronáutico Central, el día de hoy vamos a presentar analgesia y anestésicos locales. Como introducción, el dolor posoperatorio no cumple una función útil y no tratarlo aumenta la morbimortalidad. Asociado a un estímulo nocivo, se produce dolor por activación de los nociceptores. El objetivo es realizar un manejo racional de los fármacos para poder optimizar la eficacia y minimizar la toxicidad de los mismos. Tenemos dos tipos de analgesia, la unimodal, que va a ser insuficiente, y la analgesia multimodal, con el objetivo de combinar diferentes vías de administración y diferentes fármacos, analgésicos o anestésicos, generando un efecto sinérgico. El dolor se produce por la hiperestimulación de las vías nociceptivas, con gran liberación de neuropéptidos, neurotransmisores y prostaglandinas, con el objetivo de mantener una estimulación de los nociceptores periféricos y centrales. La escalera analgésica es la mejor demostración de la utilización multimodal de los analgésicos, la cual se recomienda para el manejo progresivo de los mismos con una evaluación continua del dolor. Tenemos dos tipos de sensibilización al momento del dolor. Tenemos una sensibilización periférica que se produce por una agresión tisular. Lo que vamos a hablar hoy es por una lesión quirúrgica en el momento del acto quirúrgico. Una agresión tisular directa que media una reacción inflamatoria con una consecuente excitación simpática, con la liberación de sustancias como prostaglandinas, histamina, leucotrienos, neuropéptidos, noradrenalina, con el consecuente descenso del umbral de los nociceptores. A su vez tenemos una sensibilización central con el aumento de la excitabilidad de neuronas del asta posterior de la médula, con una actividad simpática refleja en respuesta neuroendocrina capaz de mantener y aumentar la respuesta del estrés quirúrgico. Todas estas modificaciones llevan a la aparición del estado de una hiperalgesia primaria, a nivel de la lesión tisular, que va a ser generada por el acto quirúrgico, y también a nivel de los tejidos adyacentes que no están lesionados. Lo que se puede realizar es una analgesia preventiva, que se pueden administrar medicamentos antes de que se produzca el estímulo nociceptivo, con el objetivo de evitar la sensibilización central y periférica, disminuir la hiperactividad de los nociceptores y evitar la amplificación del mensaje nociceptivo. Es decir, aumentar la sensibilidad central y periférica producida por la lesión quirúrgica en este caso. Lo que solemos utilizar en los posoperatorios, es la analgesia posoperatoria multimodal, que comprende la combinación de varias técnicas y analgésicos. Por ejemplo, un antiinflamatorio no esteroideo, que son los AINES, más técnicas de analgesia regional, opioides endovenosos, epidurales continuas, con bombas de infusión o embolos más AINE y opioides endovenoso, o también la infiltración con anestésicos locales más AINE y o algún opioide. Con la analgesia posoperatoria multimodal se emplean dosis menores, debido a que la combinación de las técnicas y medicamentos potencia el efecto analgésico, brindando mejor analgesia posoperatoria con el objetivo de reducir todos los efectos adversos de estos medicamentos y dando un analgésico en conjunto con el otro, generando un efecto sinérgico. Para poder utilizar esta analgesia multimodal, nos basamos en la escalera analgésica de la Organización Mundial de la Salud, que se divide en 3 escalones según el tipo de dolor. En el primer escalón va a ser principalmente para el dolor leve, que vamos a tener analgésicos no opioides, por ejemplo el paracetamol o los AINES, que se pueden asociar a coadyuvantes, que luego vamos a hablar de ellos. Un dolor moderado en el segundo escalón, que tenemos ahí a los opioides débiles, a los opioides menores, que pueden estar en conjunto con un analgésico no opioide. Dentro de los opioides débiles tenemos a la codeína, al tramadol,
que puede estar asociado, por ejemplo, al paracetamol, a un AINE, y también podemos asociarlos con coadyuvantes. Por último, tenemos en el tercer peldaño del escalón aquellos analgésicos principalmente para los de dolor grave, que vamos a tener a los opioides fuertes, a los opioides potentes, por ejemplo la morfina, el fentanilo y la meperidina, que a su vez lo podemos asociar con analgésicos no opioides, los del primer escalón, asociado también a un coadyuvante. Vamos a comenzar a hablar de los analgésicos del primer escalón. Tenemos a los AINES, que son antiinflamatorios y analgésicos, cuyo mecanismo de acción es la inhibición de la enzima ciclooxigenasa, la cual convierte el ácido araquidónico en prostaglandinas, bloqueando la sensibilización y activación de las fibras nerviosas periféricas, disminuyendo el número de impulsos hacia el sistema nervioso central. Recordemos que hay dos ciclooxigenasa, la 1 y la 2. La 1 principalmente en tracto gastrointestinal, que ayuda a la protección gástrica. Por eso tenemos que tener en cuenta los efectos adversos, principalmente se producen a nivel del tracto gastrointestinal. Podemos tener efectos adversos leves, desde un ardor epigastrálgico, náuseas, vómitos, anorexia, dolor en epigastrio, dolor abdominal, hasta efectos adversos más graves, como un sangrado, úlceras o perforación. Recordemos que estos pueden ser usados en combinación con opioides si la intensidad del dolor comienza a aumentar. Dentro de los AINES tenemos el ibuprofeno, el diclofenac, el naproxeno, el ketorolac. Otros medicamentos que están en el primer peldaño son los inhibidores específicos de la COX-2, los COX-CYPs, que reducen la excreción urinaria de metabolitos de prostaglandina. Son dependientes de la dosis y farmacocinética del producto, que pueden producir un incremento de la tensión arterial y retención hídrica, por lo cual vamos a tener que tener cierto cuidado en pacientes con enfermedades cardiovasculares. Dentro, para dar unos ejemplos de los COX-CYPs, tenemos el celecoxib, el valdecoxib, parecoxib y el etoricoxib. Tenemos también el paracetamol, cuyo mecanismo de acción es ser un débil inhibidor de la COX-1 y de la COX-2 es más sensible. Tiene escasa actividad antiinflamatoria con propiedades analgésicas. Sus efectos adversos son el aumento de las enzimas hepáticas y tiene toxicidad hepática dosis dependiente. Es importante que cuando lo utilizamos en conjunto con los AINES, generan un sinergismo analgésico. Los AINES, al inhibir la síntesis de prostaglandinas a nivel del sistema nervioso periférico y sistema nervioso central, y el paracetamol, al inhibir la liberación de prostaglandinas y sus efectos serotoninérgicos, inhibidores del dolor. También tenemos al metamizol, también conocido como dipirona, cuyo mecanismo de acción es tener un efecto analgésico antipirético con poco poder antiinflamatorio. Hay que tener en cuenta que sus efectos adversos más importantes es la agranulocitosis, que es independiente de la dosis y de la duración del tratamiento. Y a dosis alta puede producir lesiones gástricas y llevar también a una hipotensión arterial. En el primer peldaño también tenemos a los antagonistas del receptor N-metilaspartato, NMDA, la ketamina, cuyo mecanismo de acción, la analgesia, se produce debido a la acción antagonista no competitiva selectiva de estos receptores. Estos receptores tienen una gran importancia en un fenómeno denominado wind-up, que consiste en un aumento progresivo de la respuesta por parte de las neuronas nociceptivas no específicas del asta dorsal medular. Ahora vamos a hablar de aquellos que están en el segundo peldaño, que son los opioides débiles, que van a estar destinados a aquellos pacientes con un dolor moderado a severo. Recordemos que estos pueden estar asociados con algún analgésico del primer peldaño y asociado también a un coadyuvante. Dentro de los opioides débiles tenemos a la codeína, el dextropropoxifeno, el tramadol, la nalbufina, el butorfanol y la buprenorfina. Se pueden combinar, por ejemplo, un AINE con una codeína, el paracetamol con codeína o paracetamol con tramadol. Y tenemos a los opioides fuertes que van a estar en el tercer peldaño,
que también pueden estar asociados a analgésicos del primer escalón con también algún coadyuvante. Dentro de ellos tenemos a la morfina, que se puede estar indicada por infusión continua o por bolos, la meperidina en un dolor agudo postoperatorio y el fentanilo, pero es de corta duración. Dentro de los fármacos coadyuvantes son aquellos que pueden aumentar o modificar la acción de otro medicamento. Su acción principal no es la analgesia, pero tiene una actividad analgésica en ciertas condiciones. Dentro de ellos tenemos a la amitriptilina, la carbamazepina, la gabapentina, benzodiazepinas, neurolépticos y los bisfosfonatos. Los gabapentinoides incluyen a la gabapentina y a la pregabalina, cuyo mecanismo de acción principal es la interacción con subunidades de los canales de calcio presinápticos, disminuyendo el influjo de calcio a este nivel, reduciendo la presencia de glutamato, sustancia P, y norepinefrina en la sinapsis, con la consecuente disminución de la hiperexcitabilidad neuronal, el manejo del dolor crónico y en las terapias analgésicas perioperatorias es el cual va a estar indicado. Otro coadyuvante importante que podemos utilizar son las benzodiazepinas. Ha sido recientemente utilizada el midazolam en asociación a anestésicos locales o simplemente el midazolam solo, como único analgésico en los bloqueos centrales. Su mecanismo de acción analgésico es mediante la estimulación de los receptores, el gamma aminobutírico, los GABA, los cuales están presentes a nivel del asta dorsal medular. Ahora vamos a hablar un poco de la analgesia en el postoperatorio ginecológico. La analgesia la perioperatoria pretende evitar la sensibilización central y periférica, así como la amplificación del mensaje nociceptivo producido por la agresión quirúrgica. La analgesia postoperatoria debe realizarse en todos los periodos. En el postoperatorio inmediato, que se va a dar durante las primeras 24 horas, el postoperatorio inmediato, entre las 24 y 72 horas, y en el postoperatorio tardío, más allá de las 72 horas. En todos los periodos debe estar indicada una analgesia, siempre dependiendo de la paciente y del umbral de dolor. En ginecología tenemos varias cirugías en las cuales vamos a tener que dar la analgesia, por ejemplo, en el raspado uterino evacuador o una MEU, ya sea por un aborto o por alguna razón. Nosotros solemos indicar AINES, por ejemplo diclofenac, de manera endovenosa en el postoperatorio inmediato. Después, si tenemos una laparotomía o una laparoscopía, ya sea por una histerectomía, una miomectomía o ligaduras tubarias, en el postoperatorio inmediato vamos a indicar un AINE endovenoso, por ejemplo el diclofenac o el ketorolac, asociado a un opioide débil endovenoso, pero de rescate, solamente si la paciente lo requiere y tiene mucho dolor. ¿Qué podríamos usar, por ejemplo? El tramadol. Y en el primer día postoperatorio, estos analgésicos se rotan a vía oral. En situaciones de mayor dolor, se pueden requerir la utilización de opioides fuertes como la meperidina. En cirugías mamarias también indicamos AINES endovenosos, puede ser también ketorolac, y asociado a un opioide débil de rescate como ser el tramadol. Es importante también destacar que el reposo en la cama aumenta la resistencia a la insulina, incrementa la pérdida de masa y fuerza muscular y altera la función respiratoria. La movilización precoz postoperatoria se ha propuesto como una posible manera de contrarrestar todos estos efectos y reducir así complicaciones respiratorias. Por eso es recomendado que ya en el primer día postoperatorio la paciente o el paciente se comience a movilizar. Bueno, buenas tardes. Como mi compañera ya me presentó, yo soy Lucía Puentes y voy a contarle ahora un poco de la analgesia aplicada a situaciones especiales. En esta oportunidad vamos a hablar de la analgesia en el embarazo, son las pacientes con las que nosotros trabajamos diariamente. Cuando alguien piensa en el dolor relacionado al embarazo, lo primero que se viene a la mente es el trabajo de parto y el parto o la cesárea. Y por ahí quedan rezagados un montón de oportunidades que se presentan durante la gestación que presentan dolor, o incluso las pacientes que ya presentan un diagnóstico de dolor previo al embarazo, que es
va a tener que ser tratado con los fármacos apropiados durante la gestación y que son situaciones realmente difíciles de manejar en muchas oportunidades. Siempre cuando alguien piensa en una embarazada tenemos que tener presente que hablamos de un binomio, se trata de la mamá y el embrión o el feto dependiendo de la edad gestacional, y hay que tener en cuenta, por esto mismo, qué fármaco vamos a indicarles, porque esto tenemos que tener en cuenta si va a pasar o no la barrera placentaria, si va a llegar al embrión o al feto y qué efectos va a producir en este, en qué periodos lo vamos a dar, para no generar complicaciones durante la gestación. Cualquier fármaco que nosotros demos antes de la semana 4 y tenga la posibilidad de pasar placenta, va a producir un efecto a todo o nada. Esto significa que el fármaco va a actuar sobre el embrión y puede generar alguna alteración que provoque la finalización del embarazo o no generar ningún efecto y que el embarazo continúe de una manera adecuada. A partir de la semana 4 a la semana 10, se produce un periodo importantísimo que es el periodo de organogénesis. En estas semanas lo que se genera es el desarrollo de los órganos más importantes del embrión, tales como el corazón, el cerebro, los pulmones, y cualquier fármaco que tenga la posibilidad de actuar sobre el embrión puede generar alteraciones gravísimas sobre el desarrollo de estas estructuras. A partir de la semana 10, cualquier fármaco que genere alteraciones a nivel del embrión va a generar alteraciones a nivel del desarrollo, el crecimiento y el funcionamiento de estos órganos, pudiendo provocar, por ejemplo, oligoamnios, hipertensión pulmonar, restricción de crecimiento uterino, partos pretérminos o incluso retardar el nacimiento. Ya yendo un poco a los cuadros que se pueden presentar durante el embarazo, la migraña es uno de ellos. La aparición durante el embarazo es rara, solamente se presenta en el 3% de las pacientes y típicamente lo hace durante el primer trimestre. También es muy frecuente encontrar mujeres que tenían previo al embarazo el diagnóstico de migraña y que van a tener que ser tratadas durante el embarazo. Por suerte, la migraña suele mejorar durante el embarazo, especialmente durante el primer trimestre. Como manejo inicial, lo que vamos a proponer es terapias no farmacológicas, como por ejemplo ejercicios de relajación, acupuntura y terapia cognitiva conductual. Y esto se debe, por sobre todo, a que los fármacos que comúnmente se utilizan para tratar las crisis migrañosas están contraindicados durante el embarazo. Con respecto a los triptanos, que son los más comunes que se utilizan, se sabe que si se administran durante el tercer trimestre tienen alta probabilidad de generar atonía uterina con la consecuente hemorragia posparto, aunque tampoco hay ningún estudio que asegure que son fármacos seguros para utilizar durante el primero o el segundo trimestre, por lo cual están contraindicados durante el embarazo. Con respecto a los derivados del ergot, estos son fármacos que tienen un alto poder teratogénico, por lo cual se contraindican. Los AINES, como la aspirina, el naproxeno, el ibuprofeno y el diclofenac, son fármacos que si se administran en el segundo y el tercer trimestre pueden generar cierre prematuro del ductus y oligoamnios, por lo cual tampoco son de primera elección. Fármacos como los beta bloqueantes, que también se pueden utilizar para este tipo de terapias, no está comprobado su efecto teratogénico, pero sí se sabe que disminuyen el flujo uteroplacentario generando oligoamnios o RCU, y a su vez cuando se administran durante el tercer trimestre puede provocar en el recién nacido bradicardia, depresión respiratoria, hipoglucemia, apnea. El grupo de los beta bloqueantes como el lanolol o el timolol son categoría C, el atenolol es categoría D. Por lo cual, dentro de lo que es la terapia con drogas, el paracetamol es la primera línea. Y es muy importante realizar la educación de la paciente y aconsejar que cuando empieza a ocurrir el dolor o incluso en migrañas que tienen aura, cuando comienza el aura, que empiece la terapia con el paracetamol para evitar que el dolor llegue al pico máximo. Porque una vez que ya está instaurado es mucho más difícil hacer que descienda el dolor. Con respecto al dolor musculoesquelético y reumatológico, estos se deben sobre todo a los cambios posturales que produce el embarazo. Sumado a eso, hormonas como la relaxina, los estrógenos y la progesterona actúan sobre los ligamentos
generando una mayor laxitud de los mismos y edema, lo cual empeora el dolor. Y esto va a ir empeorando a medida que el embarazo va progresando. Los lugares más frecuentes en donde se produce el dolor son a nivel lumbar, sobre todo en la espalda baja, y el dolor articular, que es más raro y generalmente lo encontramos más llegando hacia el tercer trimestre. Es muy importante para esta paciente estimular la educación postural y la fisioterapia. Los tratamientos médicos alternativos siempre son muy importantes, tales como la acupuntura, la terapia manual, la terapia de agua, la estimulación nerviosa transcutánea, el uso de fajas y yoga, siempre considerando que tienen que hacerlo de una manera adecuada, teniendo en cuenta que ninguno de estos ejercicios debe aumentar la presión intraabdominal ni generar alto impacto, ya que estos serían contraproducentes para el embarazo. Con respecto al dolor neuropático, uno de los más comunes es el síndrome del túnel carpiano, que este también se debe a los cambios hormonales que producen sobre todo la relaxina a nivel de los ligamentos y el edema a nivel de los tejidos blandos. Se ve en un 2,3 a 35% de las mujeres embarazadas y nuevamente como tratamiento vamos a proponer la terapia conductual, educando a la paciente para que evite movimientos de flexo-extensión extrema y una exposición prolongada a las vibraciones. También se puede aconsejar la utilización de muñequeras o férulas en posición neutra. El dolor pélvico, este es uno de los dolores más referidos por las pacientes y a más tempranas edades gestacionales. La etiología es el aumento de la laxitud de los ligamentos por las hormonas, sobre todo la relaxina. Aparece a partir de la semana 10 a la 14 y este aumento de la laxitud a nivel de la articulación genera una hipermovilidad, lo cual termina generando el dolor. Este dolor se va a agravar por el ejercicio y por el esfuerzo mecánico que realice la paciente y a su vez se va a ver incrementado a medida que el embarazo vaya progresando. Es muy importante a la paciente estimular para que, aparte de hacer educación postural, genere un aumento en la fortaleza de los músculos que conforman el corset abdominal y el piso pelviano, porque teniendo una musculatura fuerte y firme, va a poder darle la fuerza que le falta a la articulación por la laxitud que generan los cambios hormonales. La neuralgia intercostal es otro gran cuadro de dolor muy frecuente en la embarazada. Se debe al aumento del tamaño del útero y que conduce a un estiramiento mecánico de los nervios intercostales, que es lo que termina provocando la neuralgia intercostal. También las variaciones posturales van a ayudar a generar una mayor irritación a nivel de la raíz nerviosa. Lo que manifiesta la paciente es un dolor radicular en la distribución de la raíz torácica o de un nervio intercostal y lo refieren como un dolor ardiente. Incluso muchas veces hablan de que sienten como si el músculo se hubiese... Ay, no me sale la palabra, disculpen. No. Bueno, como un dolor urente y es un dolor que es constante y ocasionalmente puede asociarse a ataques de tos, lo cual empeora el cuadro porque puede sumar a este dolor que ya refiere una costocondritis. El tratamiento que vamos a proponer, además de la educación postural, es un tratamiento local con parches o cremas de lidocaína y se pueden hacer también bloqueos del nervio intercostal o inyecciones epidurales de esteroides, aunque estos últimos dos tratamientos no están aprobados ni se sabe que van a ser eficaces en las embarazadas. Con respecto a los tratamientos alternativos, puntualmente la acupuntura no debe ser utilizada durante el primer trimestre, ya que se sabe que puede estimular las contracciones uterinas provocando un aborto. Durante el segundo o tercer trimestre, incluso en la labor de parto, se pueden utilizar, pero siempre teniendo en cuenta que tiene que ser un profesional capacitado y que los ejercicios sean bien instaurados para que no genere riesgos para el embarazo. Lo que es la hidroterapia se puede utilizar durante los 3 trimestres del embarazo, siempre hay que tener cuidado de que no se haga con agua caliente. En el momento del parto se están instaurando las piletas para el trabajo de parto. Esto genera
que la embarazada en sí esté más relajada y que se produzca una mayor relajación del periné, por lo cual la labor de parto puede ser más llevadera para la embarazada, por así decirlo. En el posparto también es una práctica que es segura, exceptuando a las pacientes que son sometidas a cesárea abdominal, debido a que pueden exponerse de esta manera a infecciones del sitio quirúrgico. Con respecto a los masajes, a lo que es la kinesiología, en el primer trimestre hay que hacerlos con precaución para no generar presión sobre el abdomen, y hacia el último trimestre tiene que ser también utilizado con cuidado y tener cuidado con la posición que va a adoptar la embarazada para recibirlos, para no generar ninguna complicación al embarazo. Vamos a pasar a la farmacoterapia que se puede utilizar durante el embarazo. El paracetamol es un fármaco de categoría B, se considera categoría C si se administra de manera endovenosa. Hasta la semana 12 es un fármaco que tiene que ser utilizado con precaución, ya que se vio que pueden producir un aumento en el riesgo del aborto espontáneo. Y en bajo riesgo pueden producir criptorquidia y asma infantil. Este riesgo de generar asma infantil se mantiene también hasta el segundo y el tercer trimestre. Durante el trabajo de parto y el posparto y la lactancia es un fármaco seguro. Con respecto a los AINES, puntualmente a la aspirina, es un fármaco categoría C cuando se utiliza en dosis mayores a 150 miligramos día. Durante el primer trimestre se vio que puede generar un aumento en las malformaciones congénitas y hay una evidencia débil de que aumenta las alteraciones relacionadas a la gastroquisis y la disminución del coeficiente intelectual y la atención del niño. En el último trimestre es muy importante no utilizarla debido a que genera alteraciones en el coagulograma del recién nacido que pueden provocar hemorragias a nivel del sistema nervioso central, además de generar un cierre prematuro del ductus que genera hipertensión pulmonar en el recién nacido. Hice hincapié en la dosis en que se utiliza porque en la concentración de 150 miligramos se utiliza para pacientes que tienen alto riesgo de generar hipertensión inducida por el embarazo o preeclampsia, y en ese caso se da la dosis de 150 miligramos día desde semanas muy tempranas del embarazo como tratamiento de esta patología. Y en esa concentración es segura durante todo el embarazo. Siempre hay que tener en cuenta suspenderla hacia la semana 36 para evitar las alteraciones en el coagulograma. Con respecto al resto de los AINES, el ibuprofeno, el ketorolac, el naproxeno, el diclofenac, todos tienen las mismas indicaciones. Durante el primer y el segundo trimestre serían seguros. Hacia el tercero están contraindicados por el cierre prematuro del ductus y la hipertensión pulmonar. Son fármacos seguros para utilizar durante el trabajo de parto, el posparto y la lactancia. Pasamos a los opioides. Tanto los opioides débiles como los opioides fuertes, a partir del segundo trimestre deben ser utilizados con precaución, debido a que, una vez finalizado el embarazo, pueden generar síndrome de abstinencia en el recién nacido. Y esto ocurre más comúnmente en los opioides de vida media más corta, tales como la morfina. La codeína, que es un opioide débil, en cambio, en algunos lugares del mundo, por ejemplo Australia, está considerado como un fármaco de categoría A y puede ser utilizado con seguridad durante todo el embarazo. Con respecto al fentanilo, es un anestésico que puede ser utilizado con precaución durante los 3 trimestres del embarazo. Este es un comunicado que sacó la FDA en marzo de 2020, en octubre del 2020 fue hecha la traducción, en donde hablan de que el uso de los AINES durante el embarazo a partir de la semana 20 en adelante genera alteraciones a nivel renal, por lo cual genera oligoamnios, además del cierre del ductus prematuro y la hipertensión pulmonar, por lo cual lo contraindica a partir de la semana 20 de embarazo. El pronóstico de cualquiera de estas afecciones es muy bueno. Unos meses después del parto, la mayoría de las mujeres experimentan una mejoría en los síntomas del dolor. Con respecto a la analgesia que utilizamos en el Hospital Aeronáutico Central, tanto en la cesárea como el parto, utilizamos analgesia multimodal.
En la cesárea, en el primer día posoperatorio, utilizamos medicación endovenosa. Como AINE utilizamos el ketorolac a dosis de 120 miligramos día, le sumamos paracetamol, 1 gramo cada 8 horas, y como rescate dejamos un opioide débil como el tramadol. Hacia el primer día posoperatorio, que la medicación pasa vía oral, seguimos manteniendo el ketorolac a 20 miligramos cada 12 horas y el paracetamol asociado a un opioide débil de rescate. En caso de que el dolor sea más fuerte y no basten esta combinación, lo que hacemos es agregar un opioide fuerte. En la mayoría de los casos utilizamos la meperidina. En caso de un parto normal, lo que hacemos es asociar un AINE, lo que usamos es el ibuprofeno, al paracetamol. Siempre en los dos puerperios agregamos medidas físicas. En el parto normal lo que hacemos es agregar hielo en periné como para disminuir la inflamación, y en la cesárea la faja elástica corporal para mantener contenida la pared abdominal. Como conclusión, durante el control preconcepcional es muy importante hacer hincapié en que la paciente logre un buen estado físico y que comience el embarazo en un peso adecuado para evitar las complicaciones durante la gestación. Realizar educación postural y un tratamiento conjunto siempre con fisioterapia y kinesiología, y de ser necesario realizar farmacoterapia, pero siempre teniendo en cuenta la categoría del fármaco que vamos a utilizar y en qué momento del embarazo o del puerperio lo vamos a usar. Por último, vamos a hablar un poco de los anestésicos locales. Dentro de los que utilizamos en el servicio, la lidocaína es el más utilizado. La lidocaína lo que genera es un equilibrio a nivel de la membrana de las neuronas, disminuyendo la transmisión del dolor. Vienen diferentes presentaciones: ampolla, gel, aerosol, y se puede asociar, por ejemplo, a epinefrina. La epinefrina lo que genera es una vasoconstricción local que hace que la lidocaína se reabsorba de manera más lenta, aumentando su efecto local. En los videos que vamos a ver ahora les voy a mostrar un poco las distintas formas que tenemos de utilizar la lidocaína como anestésico local. En ocasiones en donde realizamos procedimientos en consultorio, por ejemplo para sacar condilomas vulvares, lo que hacemos es cargar la lidocaína en una jeringa, una jeringa de tuberculina. Y lo que hacemos es infiltrar la piel siempre por debajo de la lesión en el subcutáneo para poder hacer la escisión de la lesión, tal como se ve en la imagen. También podemos utilizar la infiltración intralesional, que en este caso lo que hacemos es infiltrar en los bordes de la herida subcutánea, como para generar para tener un mejor manejo del dolor en el posoperatorio. De esta manera se van infiltrando los bordes de la herida bien a nivel de subcutáneo. En esta oportunidad se ve otra técnica que se puede utilizar para realizar la infiltración, que es también con una jeringa, en este caso intramuscular de 5 centímetros, en la cual lo que hacemos es realizar la infiltración de manera subcutánea en forma de abanico, tal como se ve en el video. Este tipo de anestésico local lo utilizamos más que nada, por ejemplo, cuando hacemos la episiorrafia, para poder proporcionar una analgesia local de la zona que vamos a tratar. En el caso de cirugías ginecológicas, podemos utilizar lo que se llama bloqueo paracervical, que lo que se realiza es, en el video lo que se puede ver es la colocación del espéculo para visualizar el cuello uterino. Se realiza una prensión del labio anterior del cuello para poder visualizar directamente los fondos de saco.
Y a nivel de los fondos de saco realizamos la infiltración con lidocaína al 2%. En este caso la asociamos a epinefrina para tener un mayor control del sangrado, aparte de aumentar la duración de la anestesia. Se va haciendo en sentido horario y se hace en hora 2, hora 5, hora 7 y hora 9. En caso de realizar la anestesia cervical, en este caso vamos a anestesiar directamente el cérvix. Ahí lo está haciendo en hora 3, se coloca directamente en el cuello uterino la anestesia. Siempre es muy importante que previo a la infiltración con lidocaína se realice una aspiración para estar seguro de que no estamos en ningún vaso y que sea seguro el procedimiento. Con respecto al bloqueo del nervio pudendo, que es la técnica que utilizamos para realizar la episiorrafia, se puede hacer de diferentes maneras. Una de las técnicas es intravaginal, que se busca con la mano contralateral la espina ciática y se usa como guía al dedo para no lesionar las paredes de la vagina. Siempre, lógico, se hace la aspiración para cerciorar que no está en un vaso y luego se realiza la infiltración. Si no, si se hace a través del periné, lo que se hace es buscar la tuberosidad isquiática y se realiza la infiltración. Ay, discúlpenme, se me fue el video. Así como lo hace el doctor, de una manera, buscó con los dedos desde adentro de la vagina la tuberosidad y entra perpendicular a la piel a 90 grados y inspira, inyecta 2 mililitros de lidocaína y en el trayecto de salida también, y luego hace en forma de abanico para infiltrar toda la zona en donde se va a producir, donde vamos a realizar la episiotomía, tal como lo está haciendo en el video. Si se hace el bloqueo del nervio pudendo de ambos lados, nos aseguramos de realizar una buena analgesia de lo que es el periné y tener un buen control del dolor durante el procedimiento. Ponemos 2 mililitros de lidocaína y luego vamos hacia el introito para realizar la analgesia de todo el periné. Bueno, espero que les haya sido útil. Ahora vamos a quedarnos un ratito para responder alguna duda. Una pregunta. Sí. El link para el Drive que habían dicho que iban a subir para la bibliografía. Sí, está en la página de YouTube. Y si no, estuvieron mandando emails con la información detallada. Ajá. Porque yo entré a la página de YouTube y ahí no me dijeron que en la descripción y no, en la descripción no hay nada. Email tampoco recibí. Bueno, eso lo vamos a ir de volver a mandar cualquier cosa. Seguramente ahora cualquier cosa le dejamos el link debajo de esta presentación. Muchas gracias. De nada. Bueno, muchas gracias. ¿Acá? Sí, sí. A ver, acá hay una pregunta. ¿Qué medicación se utiliza para las contracciones prematuras? Eso en realidad es tema de lo que es la amenaza de parto pretérmino. En realidad en ese caso lo que se utilizan
son inhibidores de las contracciones, hay un montón de fármacos en realidad, dependiendo